Buenos días alumnos, vamos a dar inicio a un nuevo tema. Ya, aquí les estoy mostrando dos dibujos para que ustedes puedan imaginar qué es lo que vamos a hablar hoy día, ¿cierto? Los hombres primitivos, ¿no es así? Muy bien, nómades, muy bien, que se dedicaban a la caza, pesca y recolección, ¿no? Pero vamos a hablar del periodo precerámico y cerámico, ¿no es cierto? Precerámico es cuando estos señores todavía no conocían la cerámica, ¿sí? ¿Ya? Y el cerámico es cuando estos señores ya tenían mayores conocimientos para poder desarrollar tanto la agricultura como la ganadería, ¿no? Hacer sus viviendas. Entonces vamos a decir de nómade pasó a ser sedentario. Nómade, que quiere decir que se va de un lugar a otro, no tenía un lugar fijo. Entonces sedentario sí, tenían un lugar fijo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya empezaron a desarrollar lo que era la horticultura, o sea, pequeños terrenos de hortalizas, ¿no? ¿Ya? Periodo precerámico antes de la cerámica, ¿sí? Y después de la cerámica. Muy bien, continuamos. Periodo precerámico y cerámico. El habitante más antiguo. Según Richard McNeice, afirma que el hombre más antiguo del Perú fue el hombre de Pacaicás. Se calcula que tiene una antigüedad de 20.000 años antes de Cristo. Pues este hombre de Pacaicasa se ubica en Ayacucho, en una cueva llamada Piquimachay, donde se encontraron restos de un megaterio que aparentemente había sido cazado. Sin embargo, Tomás Lin, en la ciudad de Yungay, al pie de la Cordillera Negra, en el callejón de Huaylas, en Ancash, sostiene que el megaterio había tenido una muerte natural. Por lo tanto, consideran al hombre de Guitarreras en Ancash como el más antiguo, donde inicia la etapa de la agricultura incipiente, como la horticultura, pequeño terreno de cultivo de hortalizas, ¿sí? O huerto, por lo que se le considera el primer agricultor del Perú. También eran considerados pastores del arcaico temprano. Los primeros años los hombres eran cazadores recolectores, en donde utilizaron instrumentos de piedras para sus faenas, hachas, cuchillos, martillos, punta de proyectil, entre otros. A este periodo se le conoce como lítico. Lítico quiere decir piedra. ¿Está? Aquí vemos, ¿no?, que estos hombres se dedicaban a la caza, pesca y recolección. ¿Ya? Vivían en cuevas, ¿no? Ya empezaron a hacer la horticultura y empezaron a cosechar su propia horticultura. ¿Entendido? Muy bien. El surgimiento de la agricultura y la ganadería dio lugar a grandes avances. Por ejemplo, si era nómade que iba de un lugar a otro, pasó a ser sedentario en un solo lugar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya se empezó a desarrollar la horticultura. Me refiero a pequeños terrenos de hortalizas. Cuando estos señores empezaron a hacer su horticultura, desarrollaron también la agricultura y la ganadería. Cuando ya se establecieron, entonces empezaron a construir sus viviendas, ¿no? Sus chozas, que acá estamos viendo en este dibujo, ¿no? El surgimiento de la agricultura y la ganadería dio lugar a grandes avances. El hombre tuvo que crear herramientas de otros materiales, como por ejemplo de cobre y hierro, para poder trabajar la tierra y criar sus animales, inventar utensilios para sus actividades diarias. ¿No es cierto? Lo que estamos viendo acá. Muy bien. El surgimiento de las primeras aldeas. El cultivo y las necesidades de cuidar a sus animales, el hombre se vio en la necesidad de construir sus viviendas para protegerse del clima y así se volvió sedentario. Y aparecieron las primeras aldeas construidas de junco, piel y hueso. Las aldeas más antiguas fueron encontradas en Chilca y La Paloma al sur de Lima. ¿Sí? Así eran sus viviendas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya hacían su propia horticultura, ¿sí? Y empezaron a criar sus animales.
Por eso estos hombres se volvieron sedentarios y empezaron a desarrollar el urbanismo, o sea, sus viviendas. Caral, la primera ciudad en América. Aquí vemos a Ruth Shaday, 1997, quien descubre esta cultura Caral. Considerada como la ciudad más antigua de América, Caral. Sus construcciones fueron edificios en forma de pirámides, lo que diferencia de los demás pueblos de sus tiempos. Tuvo una gran organización social y desarrollo tecnológico. Sus edificios estaban destinados a una función religiosa, y en el lugar se han encontrado restos de tejidos, instrumentos de huesos y algunas figuras de barro. Caral es el centro más importante del periodo precerámico, ¿cierto? Porque fue la primera ciudad, dice según estudios, que se encontraron al norte de Lima, ¿ya? Su ubicación geográfica se desarrolló en el departamento de Lima, provincia de Barranca, en el distrito de Supe. Se calcula entre los 3000 a.C. y 1800 a.C. ¿Ya? ¿Cómo fue la economía de Caral? Pues toda cultura que vamos a desarrollar, pues lo primero que tienen que desarrollar es la agricultura. ¿Por qué? Porque es fuente de vida, ¿sí? Sin la agricultura, pues no podemos sobrevivir, ¿ya? Pues bueno, la agricultura, al maíz y el algodón destinadas a la confección de redes y ropa. Productos alimenticios como el frijol, la calabaza, zapallos, camote, pacay, guayaba y ají. También se ha encontrado el quipo, que fue el más antiguo, 2000 a.C. aproximado, la antara sonajeras, en Caral. Cotox, o Cotox, el templo de las manos cruzadas. Es considerado como uno de los templos más antiguos del Perú, de América. Data de los años 4000. Fue investigada en 1958 por el Dr. Seiichi Izumi. Complejo arquitectónico situado a 4 kilómetros al oeste de la ciudad de Huánuco y sobre el margen derecha del río Higueras. Es una de las primeras evidencias públicas. En él se encuentra el famoso templo de las manos cruzadas, llamado así porque en sus paredes se encontraron una escultura que representaban dos manos cruzadas. Sus edificaciones construidas de piedras y un trabajo rústico. ¿Sí? Lo que vemos acá. ¿Okay? Aquí lo vemos a Seiichi Izumi, quien descubre este templo de Kotosh. ¿Ya? Muy bien. Jóvenes, aquí les dejo la actividad, ilustrar el tema y no se olviden desarrollar la página 81 de su libro de actividad. Pues bueno, espero que todos ustedes se encuentren bien de salud en unión de toda su familia.